Y bueno, primero que todo, muy buenas tardes, muy buenas noches, ahí dependiendo de dónde estén. A todos y a todas las presentes, les quiero dar la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Neurodesarrollo, sus características y signos de alerta en la niñez. La docente que va a impartir esta sesión es Jennifer Araya Domínguez. Ella es psicóloga clínica, tiene un magíster en psicología infanto-juvenil en contexto escolar, además de tener un postítulo en psicopatología infanto-juvenil. Diplomada en Evaluación Psicodiagnóstica en NNA, coordinadora de Centros de Atención Psicológica UST y supervisora de casos clínicos y prácticas profesionales. Y también mencionar que es directora del Diplomado en Psicología Educacional en ADIPA. Les cuento que, bueno, a continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que va a ser por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Diagnóstico Diferencial Infantil en Trastornos del Neurodesarrollo. Perdón, Detección e Intervención Familiar. Este curso lo va a dictar también Jennifer. Va a tener sus sesiones en vivo en los días 13, 14 y 20 de este mes, ¿ya? Los requisitos para poder optar a esta beca son primero ser psicólogos, psicólogas titulados, tituladas, egresados y egresadas también, o estudiantes de psicología desde cuarto año en adelante, ¿ya? Y segundo es que el sorteo se va a realizar solamente con las personas que estén participando durante toda la sesión. O sea, quedan todos y todas invitados e invitadas a participar hasta el final para que sí tengan todos y todas la oportunidad de ganar este cupo que se va a sortear, ¿ya? Les cuento que el día de mañana este seminario ya se va a encontrar subido y les voy a dejar de todas formas el link de donde estamos subiendo los seminarios para que puedan revisarlo en caso de que así lo deseen. Les cuento también que los links de asistencia a este seminario se van a enviar al final de la presentación de la docente, luego de todas las preguntas que hayan, ¿ya? Y durante la sesión vamos a mantener los micrófonos cerrados para que haya un orden un poco más lógico. Y así las personas que quieran aportar o preguntar algo pueden también levantar la mano y así Jennifer les va a dar la palabra en el caso de que estemos todo ok con el tiempo y no haya ningún problema, ¿ya? Así que no les quiero quitar más tiempo. Ya son las 8:05, 8:06 app, así que iniciemos nomás, Jennifer, con esta exposición. Gracias, Daniel. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Les doy la bienvenida al seminario que vamos a tener el día de hoy. La idea es que podamos hacer una revisión de aquellos aspectos más generales o de las características del neurodesarrollo, entendiendo cuál es la lógica de estos procesos en el fondo, qué es lo que nosotros debemos esperar en un desarrollo adecuado. Y también vamos a ir tomando ciertos puntos de alerta a los cuales nosotros tenemos que ir prestando atención como ciertas señales previas a un diagnóstico. Y esto me gustaría que quedara bien explicitado, porque este seminario lo que busca finalmente es que podamos hacer una especie de introducción a lo que sería el curso que vamos a estar dictando la próxima semana, donde vamos a trabajar ya específicamente diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo con sus comorbilidades, respecto también de cuáles son los diagnósticos diferenciales e incluso cómo podemos intervenir, pero cuando ya tenemos el diagnóstico identificado. Pero nos va a pasar en algunos momentos cuando los niños están en una temprana edad en que no tenemos todavía los criterios diagnósticos para el trastorno, sin embargo, hay algunas señales que a nosotros nos debiesen llamar la atención, ¿ya? Entonces, voy a compartirles la presentación. Les voy a pedir, sí, que aquellos que quieran hacer alguna pregunta, no la escriban en el chat, porque en la medida en que yo estoy presentando, no alcanzo a leer lo que me dicen. En ese caso, es mejor que levanten la mano y en la medida que podamos ir avanzando en los contenidos, yo voy a ir cediendo la palabra a algunas personas para que alcancemos a asegurar la entrega del contenido, ¿ya? Entonces, lo que vamos a revisar hoy tiene que ver con el neurodesarrollo, sus características y signos de alerta.
Para nosotros poder hablar de neurodesarrollo, es necesario que podamos entenderlo y reconocerlo como que es un proceso que es lento, ¿ya? Es un proceso que va a durar desde la misma concepción hasta el momento de nuestra muerte, y lo que busca finalmente es alcanzar la madurez cerebral, y para eso requiere aproximadamente de nuestros primeros 20 años de vida. Es un proceso en que, si bien cada ser humano presenta ciertas características o ciertas capacidades cerebrales, no están listas todas para poder ser utilizadas de inmediato, sino que viene en nuestro registro, en nuestro ADN, cómo va a ir, entre comillas, como manifestándose en la forma, o sea, en la medida en que nuestro sistema nervioso vaya alcanzando su madurez. Es importante que nosotros entendamos que existe lo que se llama la secuencia genética invariante, donde se basa justamente en esta información que viene en nuestro ADN, donde sigue una secuencia lógica que es progresiva en términos cuantitativos y también cualitativos, pero que es invariante porque nosotros hablamos de que hay una constante evolución y madurez. Cuando este proceso, por decirlo de alguna manera, de ir hacia adelante no está ocurriendo, nosotros hablamos de que hay una involución. Y en esos casos es que nosotros estamos dejando de hablar entonces de un desarrollo esperable y estamos hablando de que ya existe algún tipo de patología. La velocidad que va a tener el neurodesarrollo no es constante. ¿Ya? En estos 20 años en que se demora aproximadamente en poder alcanzar el máximo de su madurez cerebral, vamos a tener momentos en que nuestro encéfalo, ¿no? Que en el fondo vamos a entender que incluye el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, van a ir aumentando su tamaño de una velocidad asombrosa, sobre todo cuando está enfocado a ir alcanzando ciertas, ¿cómo se dice?, capacidades para poder ir, cuando vamos, en la medida que vamos aumentando estas capacidades, va aumentando también el desarrollo físico y el tamaño, ¿ya? Por eso nosotros hablamos en conjunto de este aumento tanto cuantitativo como cualitativo. No todos los periodos del crecimiento son igual de rápidos, los vamos a ir revisando en la medida que vayamos avanzando, y muchas veces este proceso es necesario entenderlo como un proceso que es complejo y que los resultados van a ir dependiendo también de cómo van madurando estas estructuras, de cuántas habilidades vamos nosotros adquiriendo y finalmente cómo esto va dándonos las características personales, ya como en el fondo una persona única dentro de este desarrollo. Las etapas del neurodesarrollo es importante que nosotros las tengamos claras como un proceso que no es taxativamente cortado por etapas. Como decir, por ejemplo, desde la concepción hasta los 9 meses vamos a estar en la etapa X. ¿Ya? Es un proceso que se da de manera simultánea, es un proceso continuo que abarca múltiples áreas, múltiples habilidades, y que finalmente el área que sea protagonista para ese momento de la vida es lo que nosotros vamos a ir ordenando solamente con un énfasis académico para poder entregar la información de manera ordenada, pero siempre dejando muy en claro de que el proceso del neurodesarrollo es simultáneo y continuo. Por ejemplo, si en algún momento lo que está tomando fuerza es nuestro desarrollo motor, no significa que el desarrollo o el neurodesarrollo del lenguaje esté siendo ignorado en ese momento. Significa que la mayor parte de energía está invertida en este desarrollo motor y sentando las bases para la adquisición y el desarrollo más profundo, por ejemplo, del lenguaje. Pero en la medida que vayamos revisando cada una de estas etapas, yo intentaré ir haciendo el link de la manera, ojalá, más didáctica posible para que pueda quedar lo más claro. Es importante tener en consideración que no solamente van a haber variaciones individuales, ya la diferencia que puede haber
en el tipo de desarrollo o las características del desarrollo que va a tener entre los distintos niños, sino que también tenemos que tomar en cuenta en qué edad del desarrollo se encuentra esta niña, niño o este bebé, ¿ya? Y si bien existen algunas características esperables que a nosotros nos hace seguir ciertas secuencias lógicas o ciertos estados como, eh, cuando nosotros hablamos como de estos desarrollos estadísticos esperables, que a cierta edad haya adquirido ciertas etapas o ciertas habilidades, debemos reconocer en esto aún las individualidades, ¿ya? Pero estas individualidades no debiesen escapar a lo que nosotros esperamos por etapa del desarrollo. Entonces, aclarado esto, de que el neurodesarrollo es un proceso simultáneo y continuo, y que solo lo vamos a dividir con un énfasis académico, lo vamos a dividir en 4 etapas, ¿ya? Entendiéndolo como que incluso va a tener un orden cronológico, pero desde el punto de vista de cómo van sentándose las bases desde la formación de nuestro sistema nervioso central hasta alcanzar la identidad adulta, ¿ya? Entendiendo que es un proceso que en algunos momentos va a avanzar con mucha rapidez y que en otros se va a ir viendo más lentecido. Entonces, ¿cuáles son las áreas que nosotros vamos a ir tomando en consideración? Vamos a revisar el desarrollo del lenguaje, motor, el social y el sensorial, donde el sensorial y el del lenguaje los vamos a ver dentro como de esta unicidad para conocer el mundo o nuestro entorno. El neurodesarrollo anatómico, entonces, es el que comienza a darle la forma estructural a nuestro cerebro y comienza en lo que nosotros desarrollamos, o sea, hablamos del desarrollo, del neurodesarrollo prenatal, ya que tiene que ver con la vida intrauterina, y durante la gestación, en la velocidad en la que se va dando el desarrollo embrionario es muy rápido, es rapidísimo. Tenemos que pensar que en un periodo de 9 meses, este cigoto se transforma en un bebé, ¿ya? Y vamos a subdividir entonces este proceso del neurodesarrollo anatómico como los trimestres del embarazo. En esta primera subetapa, nosotros nos encontramos con la génesis celular, que tiene que ver con esta como formación o proliferación de alguna manera del desarrollo celular, donde aumenta a gran velocidad esta multiplicación de células. En el primer trimestre ocurre esto. En el segundo trimestre es cuando nosotros hablamos de la subetapa organizativa, que es cuando comienzan a delimitarse de alguna manera qué funciones va a ir cumpliendo cada una de estas células. Las que van a tener una función más ósea, otras van a tener una función de tejido blando, de tejidos musculares, de articulaciones, por ejemplo, otros que van a estar más centrados en lo que tenga que ver la transmisión de los sistemas, de los impulsos nerviosos, etc. Entonces, una vez que ya cada célula, por decirlo de alguna manera, ha adquirido cuál es la función que va a cumplir dentro de este sistema nervioso, es que comienza ya el crecimiento anatómico propiamente tal, con la formación ya de este bebé que sería hacia el tercer trimestre. Por lo tanto, los factores neurológicos en este proceso son muy importantes. Todos los cuidados prenatales que tienen que ver con este espacio que se va dando en la vida intrauterina, todo el tipo de nutrición, alimentación, experiencias que pueda ir teniendo la mamá durante el embarazo, son muy importantes porque nosotros podemos encontrar acá algún tipo de enfermedades congénitas, información genética que se va dando a través de la información cromosomática, etc. Por otro lado, si es que hay, por ejemplo, consumo de sustancias durante el embarazo de parte de la madre, cómo eso puede afectar también a la capacidad organizativa celular, ¿ya? Y por consecuencia, la formación genética o la información anatómica
que va a estar conformando a este bebé va a tener lo que nosotros podríamos llamar como lesiones estructurales, lo que determinaría entonces una mayor posibilidad de tener enfermedades congénitas. ¿Ya? Por otro lado, existen los factores perinatales, que son aquellos que se dan durante el parto. ¿Ya? Por ejemplo, que se pueden dar problemas de infecciones perinatales al momento de nacer, cuando quedan, por ejemplo, algún tipo de asfixia por cordón umbilical, cualquier tipo de experiencia traumático médica que se pudiese dar también durante el momento del parto, ya sea de parte de la madre, afectando al bebé o directamente una experiencia sufrida por el bebé. Por otro lado, que ya tiene que ver con el nacimiento de este bebé y sus características durante los primeros días de vida, el sistema, el tipo de nutrición que alimenta, si va a ser a través de lactancia materna, de lactancia exclusiva, si se va a alimentar de manera a través de su reflejo de succión o si se va a ser alimentado por sonda, etc. Y por supuesto los cuidados postnatales que tiene que ver con los controles rigurosos, su alimentación, su cuidado, su abrigo, sus controles con los especialistas, etcétera. Es importante tener en cuenta que cada uno de nosotros, antes de nacer, tendremos un cerebro en el que van a poder distinguirse todas las estructuras y las características, pero aún estamos muy lejos de la madurez que se necesita para la autonomía, ¿ya? En términos generales podemos pensar de que cualquier alteración que pudiese existir en el neurodesarrollo durante la etapa anatómica, o sea, durante esta etapa, puede causar finalmente estas anomalías en la estructura de los órganos. Por lo tanto, acá no estaríamos hablando específicamente de una alteración psicológica, sino que tendría que ver con un daño estructural, ¿ya? Dentro de alguna disfunción encefálica. Podríamos pensar que cuando hay una base orgánica o estructural es mucho más complejo poder hacer, porque ya la causa es orgánica, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el tratamiento debiese ser más médico también. El desarrollo de la autonomía neuromotora, que es la siguiente etapa que vamos a revisar ahora, tiene que ver cuando ya el bebé, en este caso, ha nacido y debemos reconocer de que no tiene ninguna autonomía por sí mismo, es absolutamente dependiente, incluso ni siquiera tiene la posibilidad durante las primeras semanas de cambiar de posición. Si lo dejan acostado de espalda, ahí se queda. Si lo dejan de costado, ahí se queda de costado. Es absolutamente dependiente. Pero ya, sin embargo, nosotros cuando hablamos de la autonomía neuromotora, estamos hablando de niños aproximadamente ya esperable que la hayan adquirido a los 3 años. Un niño a los 3 años ya ha aprendido a caminar, a correr, a saltar, puede trepar, algunos andan en scooter incluso, y ellos también comienzan a tener ya ciertas preferencias, por ejemplo, con qué mano quieren comer, con qué pie pueden chutear una pelota, con qué la posibilidad de poder cortar, por ejemplo, de utilizar también ciertas coordinaciones motrices y que finalmente esto le permite también poder ir adquiriendo a través de la motricidad y de la autonomía muscular la capacidad de hablar, la adquisición del habla, incluso ya podrían estar algunos con control de esfínter, ya que también es un hito muy importante dentro del desarrollo como un proceso de autonomía, no solamente emocional, sino que también social, de autoestima, etcétera. Todas estas posibilidades suponen entonces que ya hay ciertos circuitos motores del lenguaje y del habla que se han desarrollado, ¿ya? Estos circuitos y esta motricidad determinan que vaya aumentando el tamaño también del cráneo, ¿ya? Va aumentando porque las redes neuronales también, si nosotros pensamos en el desarrollo, incluso en la talla de un bebé, cuando nosotros decimos que cuando recién nacen, uno dice, oye, la ropa le dura un mes. En el mejor de los casos le podrá durar un mes y medio o 2 meses, porque su crecimiento es exponencial.
tan exponencial como la madurez que están adquiriendo en su desarrollo neuronal, ¿ya? Por otro lado, también es importante mencionar que los primeros 3 años de vida son cruciales durante toda esta etapa, porque es acá donde nosotros adquirimos la autonomía de estas funciones motoras. Somos conscientes de nuestro propio cuerpo. No significa que al año no lo sea. Ya al año un niño ya es consciente de su cuerpo, ya logra diferenciar entre el yo y el no yo, pero a los 3 años es algo que debe estar, ya que nosotros ya esperamos que esa autonomía, si es que lo llevamos en paralelo, por ejemplo, a las etapas del desarrollo como la autonomía versus, estoy pensando en los estadios de Erikson, autonomía versus vergüenza o culpa, por ejemplo, esta etapa, donde está también el control de esfínter, es lo que genera incluso un hito psicológico de diferenciación con sus padres. Entonces, no solamente tiene que ver con un neurodesarrollo desde los circuitos motores, sino que cómo socialmente también se va generando este espacio de autonomía social en el niño. Las células están distribuidas en el fondo en funciones encefálicas. Tenemos aproximadamente 100 millones de células en todo nuestro cerebro. La mitad de estas células se encargan de elaborar información y de coordinar movimientos, mientras que la otra mitad está encargada de las funciones superiores. ¿Cuáles son las funciones superiores? Pensamiento, lenguaje e inteligencia. ¿Ya? El crecimiento cerebral postnatal produce más conexiones cerebrales y estas aumentan sus conexiones, su tamaño y también su número. Esto es todo lo que nos está ocurriendo en estos primeros años de vida en relación al desarrollo neuromotor. Por lo tanto, existen ciertos factores que van interviniendo en esta autonomía motora, factores que son no modificables o endógenos, que tienen que ver con estas como predisposiciones genéticas, ya neurohormonales, esta información que viene en nosotros transmitidos por nuestros progenitores, pero también tenemos algunos factores que son exógenos y que esos sí son modificables, como por ejemplo la nutrición, el estado de salud, factores psicológicos, factores socioeconómicos, ¿ya? Pensando, por ejemplo, en el tipo de estimulación ambiental que está recibiendo esta niña o niño, en la información que está recibiendo, de quién la está recibiendo y cómo afectivamente se la están entregando. Por otro lado, tenemos, y que es importante señalar, que dentro de este desarrollo neuromotor existen, cuando nosotros hablamos, dos tipos de desarrollo motor en el fondo. Cuando hablamos de la motricidad fina y de la motricidad gruesa. Es súper importante porque nos permite a nosotros, cuando los niños están recibiendo este tipo de apresto, los va preparando para la adquisición de otras habilidades como el escribir, ya la coordinación visomotriz. Eh, por lo tanto, que los niños logren coger en esta coordinación óculo-manual, coordinar pequeños movimientos que requieran de mucha precisión, en eso estamos hablando nosotros de motricidad fina. El hecho de que ellos puedan trabajar con sus dedos, ya tomando piezas pequeñas, coordinando, como sale acá, por ejemplo, el tema de trabajar los ensamblajes, etc. Y por otro lado, tenemos el desarrollo motor grueso, que hace más referencia a la capacidad de control sobre el cuerpo, como el equilibrio, la postura, la fuerza, ¿ya? Saltar en un pie, el poder coordinar para subir estos refalines, el poder trabajar con un monopatín, es distinto el desarrollo motor que se utiliza para esas habilidades que cuando yo le pido que hagan un collar de fideos, ¿ya? Y el nivel de precisión que se requiere también es distinto. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un desarrollo motor grueso, estamos hablando de que el control viene desde lo cefalocaudal. Lo primero que el bebé aprende a controlar, por ejemplo, es levantar el cuello. ¿Ya? Comienzan a tener la fuerza
por ejemplo, cuando uno los acuesta, al bebé lo acuesta de guatita, ¿ya? O lo pone boca abajo, lo primero que hace el bebé, al cabo de a los 3 meses aproximadamente, o a los 4 meses, es poder poner sus manos sobre la cama y levantar el cuello, y hacer este movimiento que va desde la cabeza hacia las extremidades, como una forma de poder mantener el control de su cuerpo, mantener el equilibrio de la postura y del movimiento. Mientras que el desarrollo motor fino es próximo distal, o sea, parte en el tronco de nuestro cuerpo y se desplaza hacia las extremidades superiores, como sería el tema de la coordinación de los dedos y las manos, como coger juguetes, manipular, dibujar, escribir. Existen ciertos hitos que son muy esperables, ¿ya? Que tiene que ver con el control cefálico, como dice acá, mantenerse sentado, caminar, subir escaleras, saltar en 2 pies, saltar en un pie, etc. Y a nosotros estos hitos son buenos predictores. Cuando empezamos a hacer estos control de niños sanos y la enfermera nos está avisando o el doctor nos está avisando que el niño ya debiese a los 9 meses, por ejemplo, haber logrado sentarse solo y gatear, por ejemplo, y no lo está logrando, ese es un signo de alerta, ¿ya? Que muchas veces está relacionado con la hipotonía muscular, que tiene que ver con que el cuerpo del bebé no tiene la suficiente, o el músculo pareciera no tener la suficiente fuerza para sostener su propio cuerpo. Signos de alerta, por ejemplo, que nosotros debemos prestar atención dentro del desarrollo para la autonomía neuromotora. Cualquier daño cerebral, cualquier traumatismo, golpe, experiencia que implique algún daño estructural, pensando en que hayamos tenido un buen desarrollo neuroanatómico anterior, eh, o la confirmación de alguna alteración en el desarrollo neuroanatómico, puede permitirse acá ya con mayor certeza poder hacer un diagnóstico de parálisis cerebral, ¿ya? Estamos hablando de un caso extremo. También nos podría llamar la atención cuando ya existe algún retraso en el lenguaje, pensando en esta coordinación motriz, ¿ya? Y en la interacción social, porque a nosotros al año esperamos ya de que haya adquirido ciertas habilidades para socializar y reconocer a un otro, ya que le permita la interacción, como por ejemplo saludar, despedirse, chocar los 5, ¿ya? Siempre pensándolo también desde lo motor, porque yo no espero que un niño de 9 o 10 meses converse, pero sí espero que balbucee, ¿ya? Por eso el predominio de la importancia dentro de los primeros 2 años es sensorio motriz, no es el desarrollo del lenguaje mi prioridad, pero con un buen desarrollo sensorio motriz siento las bases para la comunicación que se nos viene en la etapa siguiente. Podemos signos de alerta cuando podamos detectar algún retraso en el desarrollo motor, como la aparición de conductas de destrezas como la marcha, como el gateo, eh, posiciones viciosas, ya como que siempre se mantenga en la misma posición y no se cambie, o que cuando uno lo deje en una posición, vuelva siempre como a buscar el mismo acomodo. Que existan ciertas descoordinaciones, como que quiere tomar un objeto, pero no los logra tomar o se les caen constantemente cuando exista cierta torpeza motora. Lentitud en la adquisición de estas destrezas o dificultades en la precisión o en la autonomía de la motricidad. Entonces, seguimos acá. No, ahí lo escribí. Disculpen. Ya. Entonces, el desarrollo del lenguaje, también nosotros tenemos que entender de que
En el desarrollo del lenguaje y de la comprensión del entorno, es súper importante y que finalmente es indispensable entender cómo todos nuestros procesos sensoriales son los que nos permiten a nosotros poder tener la información de nuestro entorno. Todo eso nosotros lo vamos captando a través de nuestros receptores sensoriales, que pueden ser auditivos, visuales, táctiles, gustativos, olfativos, etc. Y toda esta información que yo capto a través de mis sentidos, yo la interpreto a través de un siguiente proceso, que es la percepción. Esa percepción, cómo yo interpreto, es lo que me va a permitir elaborar una respuesta, que va a ser de llanto, una sonrisa o la expresión de alguna emoción. Si esa expresión o esa interpretación que yo hago me es agradable, va a significar que yo voy a prestar atención, que yo me voy a concentrar en eso que me están enseñando y por consecuencia lo voy a almacenar, lo voy a memorizar y voy adquiriendo ciertas experiencias y ciertos aprendizajes del entorno. Y esto me va a abrir las puertas y va a sentar las bases para la comunicación y por consecuencia para el lenguaje. Es acá donde la estimulación que yo puedo recibir de los otros adultos que están a mi alrededor, pensando como un niño, es fundamental porque nosotros somos seres sociales. Los siguientes años, ¿ya? Recién llegamos en el desarrollo de la autonomía motora aproximadamente hasta los 3 años. No significa que desde los 3 años en adelante yo ya no necesito desarrollo motor, no es así, sino que ahora el énfasis está dado en nuestro neurodesarrollo del lenguaje y cómo yo voy conociendo el entorno en el que estoy. Por lo tanto, la velocidad en esta etapa se ve más enlentecida. ¿Ya? Acá sí baja un poco la velocidad del neurodesarrollo, pero sigue con un buen ritmo, ya que acá vamos adquiriendo un cierto lenguaje, ya vamos desarrollando y aumentando nuestra comprensión del entorno a través de que tenemos un pensamiento mucho más evolucionado, comprendemos mucho mejor el entorno y por consecuencia vamos asumiendo también ciertas reglas de la sociabilidad, ya entendiendo cómo funcionan las relaciones con los otros. Este enlentecimiento se ve relacionado con varias cosas. Primero, porque ya disminuye el apetito. Pensemos que cuando un bebé es bebé, pide leche a cada rato. Ya están incluso con libre demanda, se dice. El bebé quiere comer, entonces come. Pero ya cuando estamos alrededor de los 3 años, aparece también la adquisición de la escolarización. Y eso nos lleva a tener ciertas horarios, ciertas rutinas, incluso puede desaparecer la hora de la siesta, que hasta los 3 años todavía existía. Y se va regulando también las horas de cantidad de sueño. Esto a nivel corporal también, el niño ya no tiene la misma configuración física que tenía de el cuellito corto, que a veces tiene la barriguita un poco más salida, los bracitos cortos, sino que comienza una corporalidad mucho más estilizada, se les entra el abdomen, ya como que ya no tienen esa barriguita, les crece el cuello, se alargan las extremidades, se alarga el cuello también porque ya hay más control y motor físico. Por lo tanto, la configuración es mucho más cercana a la que van a tener en su vida adulta. La principal función de nuestro cerebro es poder relacionarse con el entorno y comprenderlo. Por lo tanto, poder apropiarnos de él y transmitirlo a otro es nuestra principal función. La herramienta que tenemos para eso es el lenguaje. La comunicación humana es lo que a nosotros nos sustenta el conocimiento. Transmitir los aprendizajes a otros se hace también a través de estas interacciones. ¿Qué cosas tenemos que prestar atención entonces como signos de alerta en el desarrollo del lenguaje? Por un lado, tenemos, perdón,
Yo misma me estoy tapando. Tenemos que prestar principal atención cuando el lenguaje siempre va a estar influenciado por los estímulos visuales que nosotros vamos recibiendo. Estímulos auditivos también, y mediante el reconocimiento facial de las emociones. Por lo tanto, ¿en qué tenemos que nosotros prestar como atención? Que nos podemos ir identificando incluso cuando el bebé todavía es bebé y todavía no llega a su etapa preescolar, que es cuando el niño no logra enfocar la mirada o seguir los rostros. Hacer contacto visual o tener una sonrisa social cuando el bebé está entre los 3 y los 9 meses es un signo de alerta. Nosotros esperamos que un niño logre interactuar visiblemente, que responda por ejemplo, a las figuras de apego más significativas, como puede ser la cuidadora, la mamá, el papá, no sé, si es que estuviera en la sala cuna, la tía que cuida al bebé, etcétera, porque debiese existir este contacto como interacción social rudimentario, ¿ya? En los preescolares y en los escolares, otro signo de alerta es cuando comiencen a quejarse de visión borrosa o de constantes dolores de cabeza. Uno de los sentidos más importantes para nosotros es la visión. Pero la visión no termina de desarrollarse o de madurar como el nervio óptico, por decirlo así, sino hasta los 7 años. Pero es esperable que un niño vea borroso, pero eso no debiese implicar una molestia para el niño. Pero cuando sí comienzan a manifestarlo o andan cansados visualmente, o nosotros empezamos a ver que ellos achican los ojos para poder distinguir, es una señal de alerta. Debemos hacer controles oftalmológicos alrededor de los 4 años y de los 6 años. Pueden presentarse también dificultades en el proceso de la lectoescritura y del aprendizaje, entendiendo que acá todavía nosotros no tenemos el diagnóstico del trastorno de neurodesarrollo. Estamos hablando de signos de alerta. Podría presentar algunos de los síntomas para cumplir con todo el criterio, pero tal vez, no sé, el diagnóstico me dice que debiese tener 8 síntomas o 6 de los siguientes síntomas, pero solo este niño está presentando 4. ¿Qué significa? ¿Que no lo tengo que atender? ¿No tengo que prestar cuidado? Tengo que prestar cuidado igual, pero no necesariamente va a cumplir con el criterio diagnóstico para el trastorno, pero van a haber síntomas o signos en los que yo tengo que comenzar a hacer ciertas estimulaciones o ciertos trabajos preventivos también. Podemos también encontrar algunas características deficientes en la comprensión del lenguaje, como por ejemplo entender o decodificar. Nosotros les damos a nuestros niños instrucciones simples e instrucciones complejas. Es esperable que entre los 1 y los 2 años un niño sí pueda entender y realizar una instrucción simple, como por ejemplo, ven a buscar tu mamadera. Es una instrucción simple, ven. Y yo le entrego su mamadera, él va y se la toma. Pero cuando yo le doy una instrucción compleja, como por ejemplo, anda a tu pieza y apaga la luz. Ahí hay 2 instrucciones. Entre los 1 y los 2 años, yo espero que me entienda la instrucción simple. Entre los 2 y los 3, yo espero que pudiese comenzar a entender, o entre los 2 y los 4, instrucciones más complejas. Pero nos empezamos a dar cuenta que cuando la instrucción es compleja, de hacer 2 o 3 cosas, cuando llega al lugar, se le olvidó lo que tenía que hacer, o lo hace de manera incorrecta. No significa necesariamente que eso sea un trastorno de nada, solo significa que debemos comenzar a trabajar con él, con ella, a estimular, a ejercitar, ayudarlo a reflexionar. Por ejemplo, no sé, anda buscando su zapato. Entonces yo le digo, si yo le digo, tu zapato está en el closet,
le estoy dando una instrucción directa, pero no estoy fomentando ningún tipo de reflexión, que es distinto cuando yo le digo, ¿dónde crees tú que se deberían guardar los zapatos? ¿Ya? Estamos hablando ya de niños que van a estar sobre los 3 años, cuando nosotros comenzamos a hacer ese tipo de trabajo reflexivo. Vamos a ir al supermercado. ¿En qué crees que yo me podría traer las cosas? En las bolsas. Muy bien, entonces anda y ve a buscar las bolsas. Ese trabajo reflexivo es más enriquecedor para el niño a que yo lo mande directamente y le diga, anda a buscar las bolsas que vamos a ir al supermercado. Debemos generar en ellos ciertos espacios de estimulación cuando notamos que hay ciertas dificultades para comprender. Utilicemos un lenguaje ordenado, siempre que tenga oraciones gramaticales con sujeto, forma verbal y complemento en el fondo, y los vamos ayudando morfosintácticamente a nuestros niños cuando tienen algunas dificultades en la comunicación. Esto, por consecuencia, puede traerles también dificultades en su desarrollo social, pueden ser más retraídos y podemos estar frente a situaciones de aislamiento. Debemos diferenciar siempre si nuestro niño es más bien, niño o niña, es más bien tímido por un tema emocional, por un tema temperamental, o si eso se debe a un problema de comunicación. Y en eso tenemos que estar alerta nosotros. ¿Ya? Hay niños que por características, por sus rasgos de personalidad, tienden a ser más tímidos, más introvertidos, pero que tal vez en su desarrollo con otros adultos tienen una súper buena comunicación, pero cuando tienen que interactuar con pares, se comportan diferente, más cohibido, etc. Y ahí podría deberse a algo mucho más emocional que del neurodesarrollo. Pero como no tenemos la claridad todavía, debemos observar, pero sí es un signo de alerta. Otro signo al cual nosotros debemos prestar atención tiene que ver con cómo responde o cómo se maneja cuando recibe estímulos de ruidos fuertes, por ejemplo, o si pudiesen estar presentando algún lenguaje monótono. ¿Cuál es el lenguaje monótono? Ese que no tiene ningún tipo de entonación. ¿Ya? Es como siempre con el mismo volumen, con el mismo ritmo. Eso se puede deber a un tema auditivo, por ejemplo, o también por un tema desde la comunicación hipoacúsico, por ejemplo, puede ser, o por un tema de cómo está recibiendo el lenguaje. Pía levantó su mano, pero termino esta diapositiva y le doy la palabra para que no nos quede cortado. Cerca de un año, por ejemplo, estoy pensando en un bebé que ya cerca de un año todavía no haya adquirido las primeras palabras para nombrar objetos o a familiares. Nosotros esperamos que al año el niño diga al menos 5 palabras. 5 palabras distintas, no que diga que al papá le diga tata, que a la leche le diga tata, que cuando tenga sueño diga tata, no, sino que en el fondo 5 palabras distintas, aunque las use en distintos contextos. Pueden presentar algún tipo de respuesta hipo o hiper respuesta a información sensorial, ya que esto puede estar además acompañada por una aparición retardada del lenguaje o algún tipo de problema conductual. Entiéndase problema conductual no desde un trastorno conductual, sino que con una reacción motora producto de la molestia que le provoca estas sensaciones sensoriales incómodas. Muchas veces los sonidos intensos podrían estar generando ciertas angustias cuando hay ambientes ruidosos o con mucha gente. Evitan o rechazan algunos alimentos, limitan la ingesta adecuada de estos, por ejemplo, porque se centran en alguna característica específica como el color, la textura o el sabor y la pueden rechazar, por ejemplo, o solo comer alimentos con esa textura en particular, ¿ya? Pueden presentar dificultades en la propiocepción o en el equilibrio, bajos niveles de atención o de concentración y problemas en la coordinación o en el planeamiento de algunos movimientos que puedan estar disminuidos o con dificultades, ¿ya?
Voy a abrir acá el chat. Ay, ya no los puedo ver. Daniel, help. Pía había levantado la mano, pero ya no la veo y no sé cómo darle la palabra. Yo le doy la palabra, tú anda avisándome. Está Pía primero, después está Fran Jara y después Catalina Córdoba. Ya, con Pía primero. Hola, Pía Ollarse, como ya lo sabe, educadora diferencial acá en Valparaíso. Ya. Tengo dos consultas. La primera es, ¿cuál es por ejemplo, en un caso en particular, que yo no sé si derivar o no, porque tampoco son signos de alarma, pero no sé qué tan grave, qué tan alarmante podría ser. Hablo de una pequeña de 2 años, 5 meses, que tiene momentos que su producción del habla es entendible, pero hay momentos que es muy inentendible y muy rápido. No tiene problemas de frustración, pero cuando ella siente que no le están entendiendo, tiende a tomar su mano, tomar tu cara con sus dos manos y mirarte a los ojos y repetirte, pero sigue siendo inentendible. Entonces, yo no sé si es necesario derivarlo a fonoaudiólogo, porque en lo demás, en todos los ámbitos social, en el ámbito motor está bien, pero como que en esa parte tampoco tiene graves problemas de frustración, o sea, a comparación a sus pares es normal, pero yo no sé en lo esperado, en ese nivel, como su desarrollo. Ya, Y, lo- ya, mira, disculpa, hágame la otra y después antes que se ya. me olvide. Y la otra consulta es porque se tiende siempre a saltar en los hitos motores, siempre se tiende como de los 6 meses, se pasa rápidamente siempre a los 9, 10 meses. Dentro de los hitos del desarrollo de los de bebé, en este caso de 7 meses, 8 meses, ubicados en sala cuna, ¿qué se debería esperar o rápidamente se debe trabajar con ellos para llegar los hitos a los 9 meses? Ya, mira, lo que pasa es que hay como una pauta que van por meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y efectivamente en la medida que va más grande es como que se pega un salto, ya no de un mes, como veníamos así como de 0 mes, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 7 meses. Y uno dice, a ver, ¿qué pasó entre los 5 y los 7? Ya, y efectivamente porque las habilidades en ese momento avanzan muy rápido, pero todas están centradas en esto que viene con la autonomía de sentarse, de reconocer su nombre o de reconocer un sonido, una campana y girar su cabeza hacia donde viene ese sonido. Y uno constantemente va preparando ciertas estimulaciones de acuerdo a lo que se viene para los 9 meses. Yo no espero que a los 7 meses el niño ya haga lo que se espera a los 9, pero sí espero que ya haya logrado todo lo que se espera de los 5. Entonces, a los 7 meses estamos justamente en ese periodo en que si hay algo que me falta de los 5, yo puedo comenzar a estimular para que lo logre y si está logrado, comenzar a estimular para que vaya avanzando a lo de los 9. Tenemos ciertos periodos, entre comillas, como de meseta para ir alcanzando estas nivelaciones, pero en un desarrollo normal es súper importante que los niños vayan haciéndose sus controles, entre comillas, de niño sano, porque es ahí donde nosotros podemos ver a qué prestar atención, si tiene que ver con algo más auditivo, si tiene que ver con algo más motriz. Es esperable que los niños a esa edad conozcan el mundo a través de la boca, entonces todos se lo van a llevar a la boca y que esa coordinación visomotriz esté funcionando correctamente, el tema de apretar objetos, etcétera. Y respecto de lo que me preguntabas de la chica de recién, probablemente si ella se va a una evaluación fonoaudiológica, no va a cumplir con el criterio para ningún trastorno de dislalia múltiple, por ejemplo. Pero sí la fonoaudióloga, más allá de mandarla al especialista para que obtener algún diagnóstico, nosotros debemos pensar en los especialistas como una forma de obtener las herramientas adecuadas para la estimulación en la articulación del lenguaje. Entonces, yo creo que desmitificar un poco de que si va al especialista es porque tiene que necesariamente
tener ya la presentación del trastorno, sino que pensarlo de manera preventiva para adquirir las herramientas adecuadas en la estimulación. Ahora, probablemente que si ella te toma la cara y te mira a los ojos, es por una forma de hacer este contacto visual, que desde lo social está logrado entonces. Si me preguntas mi opinión, yo haría la derivación no con el fin de buscar un diagnóstico, sino que de buscar herramientas de estimulación de articulación, de lenguaje. Ya, ya. Eso era porque uno, claro, como dicen, pastelero a sus pasteles, entonces cuando uno trata de diagnosticar a otro, siempre el otro profesional te pregunta cuál es el motivo, pero tampoco se cumple tanto requisito, entonces... No, es que podría pensarse como no como una derivación para tratamiento o diagnóstico, sino que como una derivación de estimulación. Ah, perfecto, ya. Ahí está, muchas gracias, súper clara la respuesta. Ya, Pía, qué bueno. Fran Jara. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, escucho. Ah, bien. Mira, mi consulta va, yo soy kinesióloga, trabajo con niños pequeños, y tengo un niño de 2 años, 6 meses, que solo dice 5 palabras. Ya no fija la mirada, y de todos los puntos que has expuesto de alerta del desarrollo del lenguaje, yo creo que los tiene todos. Pero cuando hicimos las derivaciones correspondientes al equipo multidisciplinario, hubieron casos como que no entraban dentro de las características. Por ejemplo, cuando hablas tú de los sonidos intensos, hay algunos puntuales que a él le generan rechazo o dolor, no sé cómo podríamos interpretarlos, pero hay otros que están, por ejemplo, en los mismos decibeles que le generan placer. Y así con distintas cosas. Él tiene 2 años, 6 meses y dice 5 palabras, no habla más. Lo mismo que fijar la mirada, nosotros hemos trabajado con el equipo multidisciplinario, tratar de que fije la mirada, que te miro, llevarnos nosotros los objetos a la cara para que tratemos de trabajar en eso, pero no hay caso. Y hace poco descubrimos, hace un par de semanas, que él presta atención, pero cuando se habla en otro idioma. Por ejemplo, tenemos un colega que es británico, y lo escuchó hablando por teléfono y le prestó mucha atención, al igual que hay uno que es asiático y le prestó atención y lo miró a la cara. Entonces, basado en eso, parte de los equipos multidisciplinarios que lo han visto, unos dicen que podría estar dentro del TEA y otros dicen que no, por esto mismo que te decía yo, que fija la mirada cuando hablan en otro idioma. ¿Cómo podríamos interpretar eso? ¿Sería un signo de alerta igual, de todos modos? ¿O sería algo de un niño que es denominado pandemia? Porque nos ha tocado muchos niños más o menos del rango de 1 año y medio, 2 años y medio, 3, que tienen las mismas características. Muchos especialistas han dicho que es porque son niños que pasaron su primera infancia encerrados, y otros dicen que están derechamente dentro del espectro, pero que ahora, como hay mayor acceso a especialistas, se diagnostican en mayor cantidad. Bueno, son muchas preguntas en una. Sí. A ver, efectivamente, si nosotros nos vamos desde el punto de vista objetivo, sí, cumple con muchas características que son propias de espectro autista. Pero también debemos reconocer que a los 2 años, 6 meses, nosotros no hacemos ese diagnóstico todavía, porque tiene que ver con aquellas diferenciaciones individuales. Cuando nosotros hablamos de signos de alerta, más allá de que si cumple o no con el criterio diagnóstico, nosotros estamos hablando de signos de alerta para poder trabajar de manera preventiva. Si yo veo que un niño de 2 años y medio solo dice 5 palabras, entonces yo digo, pero es que todavía no es TEA, porque todavía no tiene 5 años, entonces no hago nada. No, lo que yo hago es comenzar a trabajar estimulación, contacto visual, el tema de las emociones, cómo relacionarse. Ahora probablemente él tiene un interés especial por el tema de los idiomas, y si eso llama su atención y lo hace sentir agradado, ¿por qué no potenciárselo? En vez de verlo como algo que pudiese ser negativo.
Ahora, efectivamente el factor pandemia no deja de ser no deja de ser menor. Efectivamente, la interacción social, la única forma de aprenderla es interactuando y no la tuvimos. Por lo tanto, en estos años que estamos comenzando, que ya llevamos casi medio año en relativa normalidad, debiésemos notar algún cambio, pero todavía no tenemos la certeza de cuál va a ser el impacto a largo plazo de estos 3 años que estuvimos encerrados, ¿ya? Por lo tanto, yo no descartaría ningún diagnóstico, sí lo dejaría como un signo de alerta todo lo que hemos hablado. Y cuando te digo de lo hipersensorial o lo hiposensorial, no es generalizado. Efectivamente, por ejemplo, hay niños que les duele un color, o al menos así lo manifiestan. Me duele el azul o me duele el rojo. Que pueden escuchar la música muy fuerte, pero les duele cuando la mamá echa a correr la juguera. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con ciertas reacciones sensoriales que son muy particulares en los niños, ¿ya? Veo, chiquillos, no sé si es porque hay muchas manos levantadas, pero todavía nos queda un poquito de contenidos, no es tanto lo que nos queda y no nos queda tanto tiempo. Entonces, no sé si las manos levantadas son porque hay alguna de lo que yo he dicho que no se ha entendido o si tiene que ver como con preguntas más particulares de algún caso que ustedes tengan, ¿ya? Les pido que si es algo específico de lo que yo haya dicho que no se entendió, me lo escriban por el chat. Si son temas particulares, les propongo que terminemos el contenido y los últimos 15 minutos yo les contesto todas las preguntas que quieran. Me pueden escribir en el chat si es algo de lo que yo he dicho, así como de la materia. Todavía no me llega ningún mensaje. Yo quiero preguntar algo sobre la materia. Ya, Catalina. ¿Lo hago por audio? ¿Lo digo Sí, nomás? sí. Ya. Lo que pasa es que tengo una pregunta. Yo soy fonoaudióloga y egresé justo previamente antes de la pandemia, así como egresé y pasó post pandemia, o sea, vino la pandemia. Y tú hablabas un poco acerca de que cuando tienen un año, tienen que decir alrededor de 5 palabras, pero con todo el tema de pandemia hay muchos niños que no han recibido la interacción y muchas de las primeras palabras vienen por la interacción con sus pares, aparte de los papás, que son un gran influenciador, pero yo pienso que más que todos son los niños, sus pares. Pero se dio mucho que muchos niños nacieron en pandemia, muchos empezaron a decir palabras durante la pandemia, entonces yo he recibido a varios niños, por lo menos unos 5, que tienen 1 año y medio, 2 años y no dicen nada. Como hay otros que están dentro de ese rango de edad, que pueden decir 5 palabras, pero no es una palabra, sino que puede ser, por ejemplo, una sílaba asociado a una persona. Por ejemplo, al papá solo le dicen pa, pero ese pa siempre es cuando llega el papá. Pa, pa, pa. O por ejemplo, al perrito, que es su mascota, le dicen da. ¿Eso se considera una palabra o no? Esa es mi pregunta, porque quiero entenderlo referente al contexto actual. En algún momento en la universidad me lo enseñaron de alguna forma, pero ya no es todo de esa forma. Mira, te mentiría, no recuerdo el nombre técnico, pero es como la palabra comodín, ¿ya? Perdón, se me fue, pero es el nombre de cuando usan una palabra o una sílaba como para todo. Pero cuando nosotros estamos hablando de palabras, no de sílabas, aunque esa palabra esté mal articulada, ¿ya? Por ejemplo, quiere decir mamadera y dice mamalera, ¿ya? Pero es una palabra que está mal articulada, pero se logra identificar como un objeto real y no como esta palabra comodín, ¿ya? Ahora, alcancé a leer a alguien en el chat que me dijo que sí se puede diagnosticar TEA a los 3 años. Sí, yo no estoy diciendo que no se haga, lo que estoy diciendo que no es tan común,
porque generalmente las personas cuando llegan a consultar, nosotros cuando empezamos a hacer el historial clínico, nos damos cuenta que desde efectivamente los 18 meses ya habían síntomas muy evidentes, pero uno hace como el recorrido hacia atrás y dice, oye, en realidad estos síntomas venían de mucho antes. No es tan común que las personas lleguen, ahora sí cada vez más, pero no es tan común, no era tan común que la gente llegara a consultar o a evaluaciones neuropsicológicas o a evaluaciones psicológicas con niños a tan temprana edad, porque muchas veces estas situaciones quedan de manifiestas cuando yo espero, a ver, yo no sé si a los 6 o a los 7 meses el niño va a tener algún problema de lenguaje. ¿Cuándo me doy cuenta yo que tiene un problema de lenguaje? Cuando se espera que ya haya adquirido esas palabras y no lo está haciendo. No es tan predictivo antes de cuando no hay señales de que yo necesito de que queden evidenciadas, ¿ya? No alcanzo a leer todo. Aclarar que sí se puede diagnosticar a los 18. Ahí tomé su aclaración, Francisca. Y alguien me hablaba de qué pasa con niños que no hablan antes de los 2 años. A ver, nosotros hablamos de que hay ciertas cosas que son esperables, pero también nosotros tenemos que entender la individualidad de cada niño. No significa que un niño que porque no habló a los 2 años va a tener para siempre su lenguaje desfasado o con cierto retraso en el lenguaje. Hay niños que pueden demorarse, no sé, no hablar casi nada hasta los 2 años y medio y de repente se largan a hablar y lo hablan todo y con buena articulación y con buen uso morfosintáctico de las palabras, etc. Pero no siempre es así y nosotros sí tenemos que ser conscientes del contexto pandemia. Efectivamente el lenguaje, la socialización, incluso lo motor, se vio muy afectado en esta generación, porque la forma en la que ellos van desarrollando su coordinación y su musculatura también se vio coartado porque muchos estuvieron encerrados en un departamento sin poder interactuar, ni trepar en estos refalines, no tuvieron la posibilidad de andar en bicicleta, de correr con otros niños, etc. Entonces, puede ser entendido como el contexto pandémico, no lo podemos olvidar en este caso. Por eso no estoy hablando de diagnósticos y estoy hablando solo de síntomas de alerta. Que haya síntomas de alerta, veámoslo siempre como de manera preventiva, no de manera clínica. Eso es lo que me gustaría como poder transmitirle, como una forma de poder prestar atención a cosas que tenemos que ir estimulando o alcanzando. ¿Ya? Sigamos con la materia. No sé qué más alcanzo. Contexto, pandemia. Alguien me dijo que era fono y no alcancé a leer quién era. Perdón, pero es que es mucho. Escriben muy rápido y no alcanzo a leer. Seguimos entonces para alcanzar a verlo todo antes de que les hagan el sorteo, ¿ya? Y el neurodesarrollo de la identidad, ya que también tiene que ver con cómo nosotros ya a partir de los 10 años hasta aproximadamente los 20 años también volvemos a sufrir cambios súper drásticos, también cambios que se van dando de manera muy rápida y no solamente acompañados desde la corporalidad y de cómo el tamaño y la constitución corporal se va modificando, sino que también vamos teniendo cambios psicológicos muy importantes y también de la autonomía personal y a cambios a los que se refieren a las relaciones sociales. El tipo de relaciones sociales también van cambiando. Y hacia el final ya de este periodo como de la adolescencia, por decirlo así, es lo que nos va a llevar a nuestra madurez adulta. Ahí, en este proceso, se acelera nuevamente el neurodesarrollo. Dedicamos 10 años intensos a esta búsqueda de identidad, a continuar durante la concepción o el desarrollo de nuestra personalidad, pero esto es algo que se va manteniendo, comienza en la adolescencia, pero se mantiene durante toda la vida. Y también es importante destacar que en esta etapa de la adolescencia comienza todo lo que tiene que ver con la madurez sexual
y que también coincide nuestra madurez sexual con nuestra madurez cerebral en términos biológicos y se supone que psicológicos y sociales también, pero ya llegando al clímax de este desarrollo, que lo alcanzamos casi ya al término de nuestra adolescencia o al comienzo de nuestra adultez joven, comienza ya lo que tiene que ver con el declive de nuestra función. Es como ya llegamos a la cúspide y de ahora solo comenzamos a bajar, cuesta abajo, ¿ya? Pero es nuestro máximo punto de plenitud ahí. Por eso, no por algo se dice juventud divino tesoro, ¿ya? La maduración sexual y cerebral vienen simultáneamente durante la adolescencia y aparece una serie de reestructuraciones neuronales y que finalmente van a permitir que esta corteza cerebral va a adquirir ya el mismo grosor que va a tener en nuestra vida adulta. Es como que va culminando todo, desde lo sexual, la madurez psicológica y nuestra madurez corporal también. La región cerebral que más cambia en esta etapa es la corteza prefrontal, que ahí donde se toman las decisiones, es cuando nosotros hablamos que está la autocensura también, donde nosotros procesamos la información, la analizamos y hacemos nuestros propios juicios para poder decidir cuál es la respuesta más adecuada, cuál es y de alguna manera desde ahí censurarnos y ver cuáles podrían ser las consecuencias de nuestros impulsos y qué pasaría si yo tengo una conducta inadecuada. De ahí es que uno a veces coloquialmente dice, basta tener 2 dedos de frente, o sea, un poco desarrollado el lóbulo prefrontal para poder decir, a ver, veamos cómo voy a actuar y qué tiene que ver donde acá se pone en juego todo. Nuevamente, ya es la plenitud. Está nuestra estructura del desarrollo, del neurodesarrollo anatómico, tenemos la posibilidad de la autonomía motora, ya hemos adquirido y desarrollado un lenguaje y el conocimiento del mundo que tiene que ver con el neurodesarrollo del lenguaje y el entorno, y por último, el neurodesarrollo de nuestra identidad, que es en el que se mezcla y se confabula la madurez sexual, psicológica y bueno, la experiencia y el aprendizaje propiamente tal, ¿ya? Y signos de alarma que nosotros debemos prestar acá, considerando que ya no se hayan presentado en etapas anteriores, es que haya una falla en el progreso del desarrollo que es esperable para esta edad, como tiene que ver con estas características y la hipófisis también, que es la que hace el llamado de nuestro reloj biológico para que comiencen a aparecer los caracteres sexuales secundarios, la pérdida de habilidades que ya hayan sido adquiridas previamente, por ejemplo, o que exista pobreza en las interacciones sociales y psicoafectivas. Signos de alarma en esta etapa de la vida. ¿Ya? Y ya para ir cerrando, hemos revisado entonces características del neurodesarrollo, cómo sería un neurodesarrollo infantil esperable, cuáles podrían ser algunas de estas alteraciones y entender finalmente que esto tiene que ver con que todas las personas que trabajemos en esta área debemos estar atentos para poder hacer ciertas detecciones o sospechas de algún cuadro clínico o de algún diagnóstico o poder hacer alguna derivación. Todas las personas que trabajemos en salud mental o que trabajemos atendiendo niños debemos estar informados con el fin de psicoeducar a los padres y poder hacer las derivaciones que correspondan. Y conclusiones. Solo para resumir, el neurodesarrollo es un proceso complejo que se produce desde que nacemos hasta la muerte. Debemos indicar de que el ambiente, la alimentación y la genética son factores que van a influir en el desarrollo y es importante considerarlos para poder proteger e impulsar un neurodesarrollo adecuado.
Para comprender mejor el proceso es que nosotros dividimos con un fin didáctico y académico estas etapas del neurodesarrollo, pero también tenemos que entender que esto no es así con etapas súper claras y delimitadas, sino que solamente es la que va tomando protagonismo según la etapa del desarrollo en la que estamos, es el área que finalmente va teniendo como mayor énfasis o mayor desarrollo en ese momento. En caso de presentar alguna alteración en el neurodesarrollo, es evidente, no se va a hacer evidente hasta que sea esperable que esa función aparezca durante esa edad. De modo que tampoco podemos olvidarnos de que pueden existir carencias particulares de cada niño que se van a poner de manifiesto en determinadas edades, siendo muy difícil detectarlas exactamente con anterioridad. Pueden ser predictores, pero no vamos a poder hacer un diagnóstico de antemano, ¿ya? Eso como para finalizar. Y nuevamente... pensé que eran más preguntas y me había asustado. Bueno, agradezco las palabras que haya quedado explicado, que les haya quedado bien. Voy a enviarle luego la presentación a Daniel para que la pueda subir. Y ahora sí, nos quedan unos minutitos para poder ir haciendo algunas preguntas o comentarios. Tengo que me aparece acá Javiera. No sé si como la primera que levantó la mano. ¿Es así? Sí, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Muy bien, sí. Miren, yo no sé si tendrá mucho que ver en realidad lo que voy a consultar, pero si me puede ayudar un poquito. La poca tolerancia a la frustración, yo tengo un bebito de 1 año recién cumplido, y él en realidad tiene muy poca tolerancia a la frustración. Cuando uno le dice que no, él siempre se pega como en las orejas, se las tira y se tira a veces el pelo. Entonces yo no sé en realidad si eso será como normal o que puede influir en su desarrollo más adelante. A ver, pensarlo como una característica del neurodesarrollo me parece que sería una exageración, pero sí podemos pensarlo como ciertas características más temperamentales tal vez, que tenga que ver como con esta baja tolerancia a la frustración, probablemente tiene que ver como familiarmente cómo se reacciona frente a esta frustración de él, cuántas veces ha tenido experiencias de frustración, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de ceder o no frente a sus peticiones. No me aventuraría a decir que es como algo como un signo de alerta desde el neurodesarrollo, pero sí es un signo de alerta desde algún estilo de intervención o metodología que están utilizando vincularmente, ¿ya? Me da la impresión que va por algo más afectivo, social, que desde el neurodesarrollo, ¿ya? Pero hay que ir viendo si hay más cosas. Aventurarse mucho sin haberlo visto. Ya, y para eso el profesional adecuado sería un neurólogo. Mira, yo partiría primero por hacer la evaluación pediátrica adecuada para ver si el pediatra considera que debe ser neurólogo o psicólogo, dependiendo de las características que haya visto él en su desarrollo durante su primer año de vida, descartando siempre primero lo médico. Ok, muchas gracias. Luego tengo a Ilse. Sí. Dígame. Sí, buenas tardes a todos. Mire, yo soy docente de secundaria, entonces obviamente mi especialidad son los adolescentes, no los niños, pero yo tengo un hijo de 3 años que no habla. Entonces, obviamente, pues yo he tratado, lo he llevado a terapias de lenguaje, ya más o menos empieza a decir 2, 3 palabras, pero pues obviamente todo el mundo casi me tira de loca, de que pues cada niño sí pues, tiene su ritmo. En la guardería pues me dicen que pues ahí más o menos va. Entonces realmente yo siento que estoy peleando como que con todas las demás personas cuando yo sé que mi hijo tiene algo, ¿no? O sea,
noto de las señales de alerta que usted puso, pues sí hay ciertos ruidos que le molestan, por ejemplo, de la licuadora, no socializa, obviamente hay veces que yo siento que le doy una instrucción y no me entiende. Entonces, yo siento que, bueno, que la terapista del lenguaje le está quedando corta, ¿no? O sea, yo siento que es algo más, pero no sé con qué especialista podría yo llevarlo, porque en la guardería me dicen que está Neuropsicólogo. bien. Mira, Ilse, finalmente tú eres la mamá. En ese sentido, yo siempre voy a defender esta inquietud que la madre puede tener. En la medida en que tú estés tranquila y digas, ¿sabes qué? Yo siento que mi hijo tiene algo, entonces tienes que tú quedarte tranquila. Frente a eso, yo te recomendaría mejor que fueras donde un neuropsicólogo que pudiese evaluarlo. Si tiene 3 años, probablemente hay que definir si solo es el área del lenguaje la que puede estar presentando algún tipo de retraso, pero ya algo alcanzaste a mencionar que también hay algo en relación a las interacciones sociales. Y es lo que debemos descartar, que les decía yo. Si esa alteración en las interacciones sociales se debe a un tema de que el lenguaje le está impidiendo comunicarse con sus pares, o si tiene que ver con un tema de desinterés, si es que hay intereses repetitivos, o sea, tiene que haber una serie de características. En ese sentido, Ilse, te mando todo mi apoyo. Y si tú sientes la necesidad de ir sobre otro especialista, yo te recomendaría un neuropsicólogo. Muchas gracias. Natalia. Hola, buenas noches. Mi pregunta va relacionada con el curso que se va a impartir en los diagnósticos diferenciales del trastorno del neurodesarrollo. Quisieras saber si se va a ver el tema o si va a estar dentro de los contenidos tal vez. Autismo femenino, se habla mucho del camuflaje social o tal vez alguna pauta que pudiese indicar otras características. Dice que es difícil a veces o no, los test no son tan sensibles para poder medirlo. Esa sería mi pregunta. Efectivamente. Natalia, mira, en el curso, que me está preguntando por el curso que se viene, ¿verdad? Que esa parte en la que se escucha, claro, mira, efectivamente esta es la segunda edición del curso. En la primera no estuvo contemplado la especificación como del autismo femenino, ya, o en niñas, a petición de los ¿cómo se llama? Asistentes anteriores, es que ahora yo estoy incorporándolo, pero efectivamente es muy poca la información que hay. De hecho, el DSM-5 no hace diferencia, ya no, que es como el manual con el que nosotros trabajamos, no hace la diferenciación en términos de género, pero sí hay bibliografía que indica que pasan muchas veces desapercibidos justamente por esto de la interacción social. Entonces, si bien no vamos a poder hacer con certeza una especie de checklist, así como si cumple con estos síntomas, entonces es autismo femenino, al menos poder tener la reflexión dentro de las diferencias que hay entre el autismo como lo hemos conocido, o sea, el espectro autista como lo hemos conocido en estos últimos años, y como la prevalencia de estos casos que están apareciendo en niñas. Antes era muy poco frecuente, ahora nos damos cuenta que cada vez aparece más, pero aún así sigue sin la investigación. Está incluido, no en profundidad. Muchas gracias. Rosy Rojas. Sí, buenas noches. Dígame. Te agradezco mucho, que me encantó tu ponencia, o sea, es muy interesante. Yo en particular tengo un niño, ahorita tiene 8 años, va a cumplir 9. A los 2 años, 8 meses que lo ingresé a una escuela pública, me dijeron que era autista porque no hablaba. Como dijiste tú, esos rasgos pues de que no hablaba, era muy poquito, 5 palabras. Pero es muy interesante lo que tú dijiste, porque no necesariamente buscamos un diagnóstico, ¿no? Sino buscar esas alertas, ¿no? Para ayudar como papás o maestros, ¿no? O en general los que están cerca del niño, ¿no?
en este caso yo no me cerraba pues a que no tenía nada, porque a veces como papás pues nos cerramos y no tiene nada y va a hablar, ¿no? O nos choqueamos en el hecho de que sí, no quiero ir y que me digan un diagnóstico, ¿no? Que también es difícil, ¿no? Como papá. Pero sí entiendo esa parte que tú dijiste y por mi experiencia es muy importante que sepamos como papás diferenciar y poder ayudar y a muy temprana edad poder buscar ayuda. En mi caso, pues yo lo llevé con una neuropediatra, lo checó ella y todo, pues para no hacerte así el cuento largo, pues porque visitamos muchas personas, su papá es japonés, entonces él hablaba, su papá le hablaba siempre en japonés, mi hijo no hablaba español ni japonés, pero entendía perfectamente el japonés. Entonces al hacerle su examen, la de neuropediatra en español, pues se quedó como en cero, ¿no? Como de qué me estás hablando. Pero al hacerle su papá preguntas en japonés, respondió todo. Entonces, pues ahí fueron ciertos factores, como dices tú, ¿no? Y como mamá, esa intuición de saber y buscar algo más, ayuda y todo, ¿no? Entonces, fue con su neuropediatra, estuvo un año, después nos canalizó con una psicóloga, de esa psicóloga nos fuimos con una logopeda, ahora finalmente se fue con una de fonoaudióloga, algo así, sí, porque se me traba. Bueno, fue un trayecto largo desde los 3 años, ahora ya 8 años, perdón, pero ya habla mi hijo, trabajamos mucho, fue difícil, pero como papá nosotros, o yo como mamá que estoy todo el tiempo con él, me tuve que empapar, tuve que buscar ayuda para poder cómo ayudarle, y no regarla, porque a veces como papás en vez de ayudarla regamos, ¿no? Yo en mi caso me sentía frustrada por eso, pero hoy doy gracias porque personas como tú que nos dan esta información nos puede ayudar a identificar ciertos rasgos que no necesariamente es un diagnóstico, pero que necesitamos ayuda. Como papás necesitamos informarnos y capacitarnos para ayudar a las maestras o hasta los terapeutas. Cuando nos deja tarea, dices, chini, ¿aquí cómo le hago, no? O ¿cómo le ayudo? ¿Y cómo le hiciste tú? Entonces, de esa forma yo los invito, en mi caso personal, que yo sí me capacité, sí me metí a investigar, tan me metí de lleno que me metí a estudiar pedagogía. Me estoy capacitando, quiero ayudar a más papás, quiero ayudar a niños, que es difícil, porque terminan siendo a veces discriminados por cómo no hablan, o rechazados, o etiquetados. Entonces nos falta como que más información. Estoy hablando a nivel personal en lo que yo he visto con mi hijo. Gracias a Dios hoy mi hijo ya habla, fue un trabajo duro, pero hoy ya mi hijo pues habla ya el español. Hace una semana fue dado de alta con su terapeuta, que finalmente ya logró, no le exigió un 100% porque trae el idioma de su papá, esa entonación de su papá por el japonés, pero le encanta el inglés, habla perfectamente el inglés, lo entiende bien, está retomando su japonés, entonces es como que importante para mí el que recuperó esa confianza en sí mismo, porque a veces eso les limita a ser sociables, porque como no hablan, se excluyen mucho de la gente por ser rechazados. ¿No? Exacto. Bueno, Gracias. pero quería Rosy. compartir eso porque entendí perfectamente tu mensaje. Y te agradezco Gracias. muchísimo, mucho, mucho en verdad. Gracias. Javier Ortiz. Hola, buenas noches. No sé si se escucha bien. Muy bien. Antes que todo, dar las gracias por la información, estuvo como bien precisa. Bueno, yo soy psicólogo, mi duda está relacionada con la neuroplastia. Ya, yo he estado leyendo que existe un potencial de regeneración o de como ampliar estos márgenes de capacidad de aprendizaje para alcanzar este pic o mantener un tiempo más largo esta fase como de mayor potencial en cuanto al desarrollo neurológico, ¿ya? Pero quería saber si existe que he leído, digamos, no precisamente estudios, pero si hay esta información que van desde dietas alimentarias, componentes en la alimentación que son como paralelos hasta ejercicios de mnemotecnia para mejorar este pique. Entonces quería saber
como un dato un poco más sustentado en algo cierto, ¿ya? Porque sí. hay mucho mito al respecto. Esa es como mi duda. Ya. ¿Cómo potenciar esta Súper. neuroplastia? Me encantó, Javier. Ya, súper. Mira, efectivamente, cuando nosotros hablamos de neuroplastía, tiene que ver con esta capacidad versátil y flexible que tienen nuestras neuronas, nuestra capacidad cerebral. Por lo tanto, esto nos permite ir ampliando el umbral de ciertas habilidades o rehabilitando ciertas funciones que se han perdido. Y efectivamente hay mucha información sobre, deja acordarme, que tiene que ver como con esto desde la medicina integrativa, que no tiene nada que ver como ni con lo homeopático, ni con esto nada, que va desde una visión muy objetiva, desde cómo ciertos alimentos influyen en la inflamación de nuestros órganos internos. Y uno de estos alimentos que más nos inflaman tiene que ver con el gluten y la caseína, que son componentes que vienen en prácticamente todos los alimentos, por eso el fondo del llamado es al consumir la mayor cantidad de cosas naturales, orgánicas y lo menos procesada posible, porque efectivamente el disminuir el consumo de porque no es de todos los alimentos, sino que es del componente específico del gluten y la caseína y la lactosa y las azúcares refinadas. Que finalmente lo que nos harían es descomprimir esta inflamación interna, que es una de las cosas que también generan ciertas molestias y un mal funcionamiento orgánico, porque hay antecedentes de que los chicos que tienen trastornos de espectro autista tienden a tener un problema como de una levadura, creo que se llama como, les mentiría el nombre, candidiasis o algo así, pero que está en el estómago. Y eso hace que estos alimentos como que se propaguen de manera mucho más rápida de lo que lo haría en una persona que no está en esa condición. Ahora, yo voy a ser muy sincera. Yo he visto reportajes de mamás o de personas que dan testimonio de que a sus hijos se les ha quitado el trastorno de espectro autista por hacer un cambio de dieta, ¿ya? Yo ahí me declaro incompetente, no sé qué estudios hay detrás de eso, pero sí yo puedo dar fe de estudios que hablan de cómo se mejoran ciertas condiciones cognitivas y conductuales en personas que incluso no tengan ningún tipo de alteración del neurodesarrollo al respecto de disminuir el consumo de esta sustancia que les decía, gluten, caseína, azúcar y lácteos. ¿Ya? La caseína viene en casi todos los lácteos de proteína de la vaca. Eso, Javier, no sé si contesté, pero efectivamente te permitiría el poder mejorar tu capacidad interna del organismo para la potencialidad. Incluso uno podría usar algunos tipos de suplementos alimentarios, como lo son, así como existen los probióticos y los prebióticos, existen también los psicobióticos, que es un tipo de flora bacteriana que ayuda en la propagación de las asociaciones de los circuitos neuronales. Entonces, por ahí podría ir tal vez, Javier, lo que me preguntaste, espero haberte podido contestar. No está Javier, no le gustó mi respuesta. ¿Aló? No sé si se me escucha. Sí, sí, Ahora. me gustó harto la respuesta. Voy a averiguar cuáles son los psicobióticos porque bajo estos márgenes del desarrollo neurológico, yo tengo 32, entonces ya estaría fuera de la posibilidad de incrementar. Pero al menos sí, de mantener. sí, Mantener trato las capacidades y de mantenerme entrenamiento. ocupado, trato de generar siempre nuevos aprendizajes por lo mismo. Ya creo Y que de también alguna el forma... tema de la estimulación, disculpa Javier, en el curso que vamos a ver de la próxima semana, por si se animan a participar, vamos a estar también entregando algunas herramientas de estimulación para el desarrollo de las funciones ejecutivas. Ayudan muchísimo en todo lo que tiene que ver características del neurodesarrollo. Sí, suena Y, muy, muy interesante. Guillo, lo siento tanto. Veo muchas manitos levantadas, pero estamos en la hora para hacer el sorteo. Si gustan, yo feliz de contestar sus preguntas. Hay una página que es de servicio de atención al cliente para que puedan mandar sus preguntas. Ellos me los mandan a mí y yo les puedo contestar, pero para que alcancen a estar en el sorteo, porque yo sé que hay algunos que tienen que retirar.
Lo lamento, pero se nos hace muy cortito. Hola Daniel. Jennifer, aquí estoy, sí, justo. Bueno, primero que todo, les quiero agradecer a cada uno de ustedes, bueno, cada una de ustedes, por haber participado en este seminario y también agradecerte a ti, Jennifer, bueno, por todo, en verdad, por todos los conocimientos entregados por esta charla. Em, Les quiero primero, antes de enviar los links para que puedan registrar su participación, les llegue el certificado a su correo. Para la persona que esté interesada, le voy a dejar el link del curso, perdón, ahora sí, el link del curso se los dejé en el chat. En caso de que haya algún interesado, alguna interesada, pueden revisar mayor información allí, lo que se va a ver en cada sesión en vivo. Y ahora les voy a dejar el link de inscripción, ¿ya? Estos son uno para Chile y uno para la gente de México o, en verdad, fuera de Chile, ¿ya? Así que el primero que les voy a enviar, este sería para Chile. Como pueden ver, el número que termina en 998. Y el link para la gente de México sería el que termina en 106, ¿ya? Les cuento que puede que estén registrándose en esta lista de asistencia y les demore un poco en cargar la página, no es algo raro, pueden guardar el link, pueden intentarlo en 3, 5 minutitos, ¿ya? Este certificado les va a llegar sí o sí al correo, ya no van a tener ningún problema. Tienen que tener paciencia, nada más que esperar un par de minutitos para poder registrarse, ¿ya? Les cuento también que vamos a hacer el sorteo, ¿ya? Así que voy a dejar los micrófonos activados de manera libre, cosa de que cuando yo esté haciendo el sorteo, la persona ganadora me puede avisar por micrófono o puede levantar la mano, etcétera, que se ganó el cupo del curso que va a dictar Jennifer, ¿ya? Les voy a recordar de todas formas el nombre del curso, que se llama Diagnóstico Diferencial Infantil en Trastornos del Neurodesarrollo. Ahora les voy a compartir pantalla. Un segundito. Y bueno, podemos ver primero los QR. Ok. Los QR son lo mismo que los links, ¿ya? Si quieren pueden guardar los QR también. Todo esto tiene una vigencia de 24 horas, así que el link lo pueden usar por las siguientes 24 horas. El QR también, ¿ya? Y bueno, por otra parte, podemos ver que hubo una gran cantidad de participantes o de gente inscrita en este seminario, pero solamente ustedes, perdón, solamente ustedes van a poder participar por esta beca al curso, ¿ya? Como pueden ver, acá está todo el listado y vamos a darle a comenzar. Así que, si la primera persona no está, se va al agua y así sucesivamente hasta que encontremos a un ganador, a una ganadora. Constanza Paredes. ¿Estará Constanza Paredes por ahí? En el caso de que esté, que habrá micrófono. Si no está, bueno, yo no la veo presente. Así que vamos a ver que se va al agua. Bueno, se va al agua. Gino Tiznado, ¿estará por ahí? No estará, no está por ahí, no lo veo. Vamos a seguir entonces al agua, a ver si es que la tercera es la vencida. No, la tiene cortada. Karina Arriagada. Karina Arriagada está por ahí. Bien, ahí está. No está Karina Arriagada. No. Vamos a seguir entonces. Ahí. Valesca Burgos. Hola, sí, acá estoy presente. No puedo poner la cámara así. ¿Me escuchan? No, no hay problema, Valesca. La beca. ¿Aló? No hay ningún problema. Bueno, Valesca. Hola, hola. Ya, te quiero ¿Sabes comentar qué? que te gané. Espérame un Sí. momentito que se me cae el internet. Ay, sí, ningún problema, no te preocupes. Voy a dejar de compartir. ¿Aló? ¿Sí me escuchas? ¿Me escucha, ¿La Valesca? perdimos? Ahora sí, los escucho, súper. ¿Me escuchan ustedes?
Sí, Sí. súper. Bueno, ahora sí te cuento que Bien. tú fuiste la ganadora de la beca al curso que va a impartir Jennifer, así que felicitaciones. El día de mañana te va a contactar la ejecutiva del curso para hacer efectiva esta beca, así que Ok. nada más desearte que tengas una excelente preparación para el curso que parte la próxima semanita y también darle las gracias a todos y a todas por participar en este seminario, ¿ya? Les comento Muchas nuevamente que si es gracias. que no les ha llegado el certificado, guarden el link, no se preocupen, pueden verlo en 5 o 10 minutos el día de mañana en la mañana y van a poder registrarse sin ningún problema, ¿ya? Así que espero que tengan Ya me llegó. un excelente Gracias. término de Gracias. día, unas muy buenas noches y nos estamos viendo en otra Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, muchas gracias. Gracias. Buenas a noches. todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.